No quiero dormir en el baño. Mamá, por favor. El baño era amplio, con paredes de mármol que reflejaban el rostro tembloroso de Sofía. La niña abrazaba con fuerza su oso de peluche desgastado, el cabello mojado pegado a su frente, los hombros encogidos de miedo. Verónica entró. Su vestido de seda roja rozó el suelo, los labios pintados con precisión, los ojos fríos como el hielo. En esta casa, quien no obedece, no merece una cama. Aquí al menos hay agua caliente. Deberías estar agradecida. Shuvo sono suave, casi dulce, pero cada palabra cortaba como una navaja. Sofía bajó la cabeza, tratando de contener el llanto. Sus dedos apretaron el peluche, el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Desde el pasillo se oyeron los segundos marcados por un reloj. Tic, tac, tic, tac. La puerta del baño se abrió lentamente. Una luz cálida se filtró desde la sala, revelando la silueta alta de un hombre. Era Javier Montero, el empresario millonario, el padre que Sofía siempre esperaba. Su rostro se endureció al ver a su hija encogida en el suelo y a su esposa erguida frente al lavamanos. Verónica, ¿qué significa esto? Su voz era grave, contenida, pero tan fría como el acero. El silencio llenó el aire. Verónica sonrió con nerviosismo. Solo le enseñaba un poco de disciplina, pero Javier ya lo había entendido todo. Las lágrimas, los gritos nocturnos, el miedo. Basta. Dio un paso al frente, la mirada fija en su hija. Sofía, sal de ahí. Desde hoy, nadie volverá a hacerte daño. El rostro de Verónica palideció, retrocedió en silencio, sabiendo que esa noche su crueldad había quedado al descubierto. Ante el único hombre al que jamás podría engañar, la noche caía sobre la Ciudad de México. En la avenida Lomas de Chapultepec, la mansión de los Montero brillaba como un palacio bajo la luz de los faroles. Cada ventana reflejaba el lujo, pero dentro de esas paredes, el silencio pesaba como un castigo. En el piso superior, una pequeña mesa estaba colocada frente a la ventana. Only. Una niña de 6 años comía sola. El plato frente a ella tenía arroz frío, un trozo de pollo ya seco y un vaso de leche tibia. Se llamaba Lucía Montero, la hija del millonario Alejandro Montero. Su cabello oscuro caía sobre los hombros delgados y sus manos temblaban al tomar la cuchara. «Papá, ¿todavía me quieres?», susurró. La voz era tan baja que ni ella misma la oyó con claridad. En el pasillo, el reloj marcó las 9 con un sonido hueco. La niña levantó la mirada. Esperaba escuchar pasos, una voz, algo, pero solo se escuchaba el eco del vacío. Desde el comedor principal llegaban risas apagadas. Camila Ortega, su madrastra, estaba cenando con sus propios hijos, los gemelos Diego y Sofía. A Lucía le habían dicho que comiera arriba, porque la mesa estaba muy llena. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, pero no lloró. Había aprendido que llorar solo traía más problemas. En la televisión, los anuncios hablaban de familias felices. Ella bajó la vista al plato y siguió comiendo despacio, como si el tiempo no existiera. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, un auto negro cruzaba el periférico. En el asiento trasero, Alejandro Montero, uno de los inversionistas más poderosos del país, revisaba documentos en su tableta. Tenía el rostro cansado y los ojos llenos de culpa. Había adelantado su regreso desde Boston sin avisar. Quería sorprender a su familia, pero en el fondo sentía que algo no andaba bien. El chofer lo miró por el espejo. «¿Regresará directamente a casa?» «Señor». Alejandro asintió. «Sí. Necesito ver a mi hija. Hoy es su cumpleaños». Al llegar, las luces del jardín iluminaban la fachada blanca. Todo parecía perfecto, pero cuando abrió la puerta, la perfección se sintió vacía. No había nadie esperándolo, ni un abrazo, ni un bienvenido. Solo el olor a perfume caro. Y la música de fondo en el comedor. Entró en silencio. Desde la sala, vio a Camila Ortega. Su esposa llevaba un vestido beige y una sonrisa impecable. Al verla, Alejandro sonrió levemente. «Camila, quería darte una sorpresa». Ella se levantó con elegancia, fingiendo alegría. «Amor, ¿no me avisaste? Estábamos cenando». Alejandro miró hacia la mesa. Los gemelos jugaban con sus cubiertos, pero Lucía no estaba allí. «¿Y Lucía? ¿Dónde está mi niña?» Camila bajó la mirada apenas un segundo. Dijo que estaba cansada. Le pedí que comiera arriba. No quería interrumpir. La respuesta le dejó un sabor amargo. En su corazón, algo se movió. «Cansada. Hoy es su cumpleaños». «Camila». «Sí, lo sé».
pero sabes cómo es. Siempre se pone sensible. Alejandro forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban ligeramente. Voy a verla. Camila trató de detenerlo con un gesto suave. Amor, mañana puedes hablar con ella. Ya debe estar dormida. Quiero verla ahora. Subió las escaleras. Cada paso resonaba en la casa enorme, como si los muros observaran en silencio. Cuando llegó al pasillo, vio que la luz de la habitación de Lucía estaba encendida. Tocó 2 veces. Lucía. La niña corrió a esconder el plato debajo de la mesa. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Papá». Alejandro la abrazó. Notó lo liviana que estaba, como si todo el peso de la tristeza la hubiera vaciado por dentro. «¿Por qué cenas sola, princesa?» Lucía bajó la mirada. «Camila dice que no debo molestar cuando hay visitas». «¿Visitas?» Alejandro frunció el ceño. «Sus amigas vinieron a cenar. Dijo que yo podía comer aquí. Conmigo». El corazón de Alejandro se quebró. Miró el plato con el pollo frío, el arroz endurecido, y sintió una vergüenza profunda. «Esto no volverá a pasar, Lucía, te lo prometo». La niña lo miró con un destello de esperanza. «¿De verdad, papá? ¿De verdad, mi amor?» La levantó en brazos, la envolvió con su chaqueta y la acunó contra su pecho. La pequeña cabeza se apoyó en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió. Cuando salió del cuarto, Alejandro bajó al despacho, tomó el iPad que usaba para revisar inversiones y, ya así sin pensar, abrió la aplicación de seguridad de la casa. Las cámaras mostraban cada rincón de la mansión. En una de ellas, vio a Camila Ortega riendo con sus invitados, mientras los gemelos jugaban en el suelo. Todo parecía normal, hasta que otra cámara captó la mesa vacía en el piso superior, el plato de Lucía aún allí, con la leche ya cuajada. El rostro de Alejandro se endureció. La verdad, silenciosa y cruel, se había revelado sin palabras, y en ese instante, el millonario comprendió que la soledad también puede habitar en los palacios más grandes. Esa noche, la mansión Montero se sentía más fría que nunca. Las luces del comedor ya estaban apagadas, y el silencio pesaba como un castigo. Alejandro Montero permanecía en su despacho mirando la pantalla de su tableta, la imagen congelada del plato de su hija, la leche tibia y la soledad en su rostro le atravesaban el alma. Durante años había creído que el éxito podía llenar todos los vacíos, pero ahora entendía que el dinero no servía para comprar lo más importante. Se levantó con un impulso que no había sentido en mucho tiempo y subió las escaleras. La casa estaba tan callada que cada paso resonaba como un reproche. Abrió la puerta del cuarto de Lucía. La niña dormía abrazando a un pequeño oso de peluche. Tenía el rostro tranquilo, pero aún se notaban rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Alejandro se acercó, la cubrió con su chaqueta y se sentó junto a la cama. «¿Hablen vos voy?» Casi como una oración. «Perdóname, hija mía. He estado en todos los lugares menos donde tú más me necesitabas». El reloj del pasillo marcó la medianoche. Una voz suave, pero tensa, interrumpió el silencio. Era Camila Ortega, su esposa, parada en la puerta. «Alejandro, ¿qué haces aquí? Vas a despertarla». Él la miró con una calma que ocultaba su enojo. «Ya la despertaste tú hace mucho, Camila. Con tus palabras, con tus actos, con tu indiferencia». Ella frunció el ceño. «No empieces con dramas». Solo comió arriba. «No es para tanto». Alejandro se levantó despacio. «No se trata de un plato ni de una cena. Se trata de respeto, de cariño, y de no hacer sentir a una niña como si fuera un estorbo en su propia casa». Camila lo miró sin parpadear. «Yo crecí aprendiendo que el respeto se gana». Alejandro respiró hondo. «Y Lucía está aprendiendo que el amor se pierde. Eso es culpa nuestra». Por un momento, el silencio volvió. Las luces del pasillo temblaron y la tensión llenó el aire. Camila cruzó los brazos. «¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Acaso vas a dormir con ella todas las noches?» Alejandro no respondió enseguida. Luego dijo con voz firme: «No. Voy a llevarla a un lugar donde pueda dormir tranquila. A casa de mi madre». Camila lo miró con sorpresa. «¿A casa de esa vieja que vive rezando todo el día?» «Sí. Con esa mujer que todavía recuerda lo que significa ser madre», respondió él. Camila apretó los labios y no dijo más. Alejandro se acercó a la cama, tomó el abrigo de la niña y la cargó con cuidado. Lucía abrió los ojos, confundida. «Papá, tranquila, mi amor, todo está bien. Vamos a ver a la abuela». La niña apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Alejandro bajó las escaleras sin mirar atrás. Camila se quedó en el umbral de la puerta, inmóvil, con el rostro endurecido.
El portón se cerró con un sonido que resonó en toda la casa. El chofer lo esperaba en el auto, la noche era fría y oscura, pero Alejandro sentía algo nuevo, determinación. Mientras el coche avanzaba por las calles vacías, él cubrió a su hija con su chaqueta. Lucía se quedó dormida, segura por primera vez en mucho tiempo. Llegaron a la casa de doña Elena, la madre de Alejandro, en Coyoacán. La puerta se abrió antes de que él tocara el timbre. La mujer los esperaba con una manta en las manos. «Lo sentí en el corazón», dijo ella, con voz serena. «Dios no deja dormir a una madre cuando su nieta sufre». Lucía la miró con los ojos entreabiertos. «Abuela». Doña Elena la tomó en brazos y la acunó con ternura. «Aquí estás segura, mi vida. Nadie volverá a hacerte comer sola». Alejandro observó en silencio, con el corazón hecho pedazos. Su madre lo miró con compasión. «Hijo, ¿no basta con ser buen proveedor? Hay que estar presente, hay que mirar con el alma, no solo con los ojos». Alejandro asintió despacio. «Lo sé, mamá. Esta vez no la dejaré sola nunca más». Doña Elena le tomó la mano. «Samela podrá tener belleza, pero le falta misericordia, y una casa sin misericordia se convierte en una prisión». Las palabras se clavaron en el pecho de Alejandro. Se acercó al sofá donde Lucía dormía profundamente. Le acarició el cabello y susurró: «Gracias, Dios, por darme una segunda oportunidad». El amanecer comenzaba a iluminar las calles. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana y bañaron el rostro de la niña. Alejandro entendió que ese día marcaría un nuevo comienzo. Ya no sería el hombre ocupado que llegaba tarde a casa. Sería el padre que su hija necesitaba, en ese silencio cálido, entre la fe de su madre y el sueño de su hija. El millonario Alejandro Montero descubrió la verdad más grande. No hay éxito que valga si en casa alguien come solo. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer llegó con un silencio extraño en la casa Montero. La luz entraba por las cortinas, pero no traía calma. Alejandro despertó en el sofá de la sala de su madre. Había pasado la noche velando el sueño de su hija. Lucía dormía tranquila, abrazando el oso que ya no soltaba nunca. Su respiración pausada era la única música que llenaba el hogar. Doña Elena preparaba café en la cocina. Cuando vio a su hijo despertar, le ofreció una taza caliente. «Ahora que la verdad salió a la luz, no puedes volver atrás», le dijo con firmeza. Alejandro asintió. «Voy a enfrentarla hoy mismo. No pienso permitir que Lucía regrese a ese ambiente». Antes de irse, besó la frente de su hija. Ella abrió los ojos con una sonrisa. «Nos quedaremos aquí para siempre». «Papá». «Por ahora sí, princesa, hasta que todo esté bien». Lucía asintió sin miedo. Había recuperado algo que había perdido sin entenderlo: la seguridad de sentirse amada. Una hora después, Alejandro llegó a su mansión en Lomas. El aire olía a perfume y a silencio forzado. Camila Ortega estaba en la sala, impecable como siempre, tomando café y leyendo una revista. Cuando lo vio entrar, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Dónde está Lucía?», preguntó sin levantar la vista. «En un lugar donde nadie la hará sentir invisible», respondió Alejandro. Camila dejó la taza sobre la mesa. «Si piensas que me ofenderé, pierdes el tiempo». Solo necesitaba espacio. Alejandro respiró hondo y caminó hacia su despacho. «Ven conmigo». «Camila, quiero mostrarte algo». Ella lo siguió con cierta impaciencia. Al entrar, Alejandro encendió la computadora y abrió el sistema de cámaras de seguridad. La pantalla se llenó con imágenes del día anterior. Camila apareció sirviendo la cena. Lucía estaba de pie en la puerta, con una sonrisa tímida. «¿Puedo ayudarte?», se leía en sus labios. Camila, sin mirarla, hizo un gesto con la mano para que se fuera. «Ve a tu cuarto». «Cariño, aquí hay adultos hablando», se escuchó claramente. Alejandro pausó el video y miró a su esposa. «¿Quieres explicarme esto?». Camila se cruzó de brazos. «Solo la mandé a su habitación. Estaba interrumpiendo». «¿Y esto?» «También era una interrupción», dijo él, adelantando el video. En la siguiente escena, Camila estaba sirviendo los platos en el comedor. La cámara del pasillo mostraba a Lucía comiendo sola en su cuarto. Nadie se acercó a verla, nadie le habló. Alejandro cerró los ojos un instante. «Esa niña no merece ese trato. Camila, no eres su enemiga, eres su madrastra. Se supone que debías protegerla». Camila se defendió con tono irritado. «Intenté hacerlo, Alejandro, pero ella no me acepta. Siempre me mira como si extrañara a su madre». «¿Qué esperabas? No puedo competir con un fantasma». Alejandro la observó en silencio.
Mi difunta esposa no es tu competencia. Era la madre de mi hija, y tú sabías lo que significaba eso antes de casarte conmigo. Camila apartó la mirada, sintiéndose acorralada. Yo te di una nueva familia. Te di paz. Me diste silencio. Respondió él, un silencio lleno de miedo. Por primera vez, Camila bajó la voz. ¿Qué vas a hacer conmigo? Voy a hacer lo que debí hacer hace meses. Buscar ayuda profesional y poner límites. Esto se acabó. Camila, no volverás a estar sola con Lucía. Ella dio un paso atrás. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy salvando de ti misma. Alejandro imprimió las imágenes y las guardó en una carpeta. Luego tomó su teléfono. Valeria Chen, dijo al contestar la asistente del despacho psicológico, necesito una cita de emergencia para terapia familiar, hoy mismo. Camila lo escuchó sin decir palabra. El rostro perfecto que solía deslumbrar a todos, ahora mostraba grietas. No pienso asistir a ninguna terapia, murmuró. Entonces asistiré yo con mi hija, y si es necesario, con un juez también. Alejandro se alejó sin mirar atrás. En el pasillo, las paredes de mármol devolvían el sonido de sus pasos. Cada eco era una decisión tomada, una puerta que se cerraba para siempre. Esa tarde, doña Elena lo acompañó a la oficina de la doctora Chen. Lucía entró al consultorio con timidez. La doctora la recibió con una sonrisa cálida. Hola, Lucía. Aquí puedes decir todo lo que sientes. Nadie te va a interrumpir. La niña asintió. Mi madrastra dice que soy un estorbo, pero yo solo quiero ayudar. Quiero que mi papá no se enoje más. Alejandro la tomó de la mano con ternura. Ya no hay enojo. Haya, solo quiero que seas feliz. La doctora Chen observó la escena con atención. Alejandro, el primer paso para sanar es reconocer el daño y el segundo es proteger el alma de tu hija de cualquier nuevo dolor. Esa noche, cuando regresaron a casa de doña Elena, Lucía se quedó dormida en el sofá mientras veía caricaturas. Alejandro la cubrió con una manta y se quedó mirándola. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que esta vez no huiría. A lo lejos, la luna se reflejaba sobre el mármol de la mansión vacía, y por primera vez, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los pisos brillantes, sino en la paz que había en ese pequeño apartamento donde su hija por fin dormía sin miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Lucía permanecía con su abuela en Coyoacán, donde el aroma del pan recién hecho llenaba la casa cada mañana. Por primera vez en mucho tiempo, la niña jugaba sin miedo. Alejandro Montero, en cambio, pasaba las horas preparando documentos y reuniones. Sabía que el conflicto con Camila no se resolvería solo. Había llegado la hora de enfrentar las consecuencias. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una llamada del abogado de familia. Señor Montero, su esposa ha solicitado una audiencia en el juzgado civil. Dice que usted la privó de la custodia de los gemelos y de la convivencia familiar. Alejandro respiró profundo. No me sorprende. Haré lo correcto. No pienso quedarme callado. Esa misma noche, en la casa vacía de Lomas, Camila Ortega daba declaraciones a una periodista amiga. Su voz sonaba perfecta, casi ensayada. Todo lo que hice fue intentar criar con amor, pero a veces el dinero hace que la gente olvide la humanidad. Sabía jugar con las palabras, sabía cómo manipular la opinión pública, pero dentro de sí algo le pesaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía y el gesto de rechazo en los ojos de Alejandro. La audiencia fue convocada 3 días después. El edificio del Tribunal Familiar en la Ciudad de México estaba lleno de murmullos, abogados y grabadoras de prensa. El caso Montero Ortega se había vuelto un tema de interés por tratarse de una familia conocida en los círculos empresariales. Lucía no asistió, pero su voz estaría presente a través de los informes psicológicos. En la sala, Alejandro vestía un traje oscuro y miraba fijamente al frente. A su lado, su abogada revisaba los documentos. Camila entró unos minutos después, impeccable, vestida de blanco, con lágrimas calculadas en los ojos. La jueza Teresa Delgado, una mujer de cabello gris y mirada firme, entró a la sala con paso tranquilo. Todos se pusieron de pie. Que comience la audiencia, dijo con voz serena. El abogado de Camila habló primero. La señora Ortega ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Ella solo intentó establecer límites razonables a la hija de su esposo, una menor con episodios de rebeldía emocional. Alejandro apretó las manos.
No podía creer lo que escuchaba. Cuando fue su turno, se levantó con calma. Con todo respeto, su señoría, aquí no se trata de rebeldía, se trata de negligencia emocional. Mi hija fue obligada a comer sola, ignorada y humillada. Tengo las grabaciones y los testimonios. La jueza asintió. Presente las pruebas. En la pantalla del tribunal aparecieron los videos de las cámaras de seguridad. El silencio llenó la sala. Se veía a Lucía de pie junto a la puerta del comedor, esperando una señal para sentarse. Luego, el momento en que Camila la envía arriba y continúa la cena como si nada, Camila bajó la cabeza. Las lágrimas que antes eran parte de su actuación, ahora eran reales. La jueza Delgado observó en silencio durante unos segundos y luego habló con voz firme. Señora Ortega, en esta sala no se juzga la imagen, sino los actos, y a veces los actos más crueles son los que no dejan marcas visibles. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que alguien entendía su dolor. La jueza continuó. La ley protege no solo el cuerpo de un niño, también su alma. No hay justificación para el abandono emocional. Una casa llena de lujos no sirve si dentro de ella alguien come en silencio. Camila quiso defenderse. Yo también soy madre. Tengo a mis gemelos. No soy una monstruo. La jueza la miró fijamente. Ser madre no es un título. Es una vocación, y quien elige tener hijos, propios o no, elige también protegerlos por igual. El fallo fue claro. Alejandro conservaría la custodia total de Lucía. Camila podría visitar a los gemelos bajo supervisión. El juez auxiliar leyó las condiciones y la sala permaneció en silencio. Cuando todo terminó, Camila salió con pasos rápidos. Los fotógrafos la esperaban afuera. Pero ella no habló. Subió a su coche y cerró la puerta con fuerza. Dentro, rompió a llorar. Era la primera vez que se sentía verdaderamente sola. Alejandro salió poco después. No dio entrevistas ni declaraciones, solo levantó la mirada al cielo. En su interior, una mezcla de tristeza y alivio lo acompañaba. Sabía que la herida tardaría en cerrar, pero también sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, al llegar a casa de su madre, Lucía corrió hacia él. Ganamos. Papá. Alejandro la abrazó con fuerza. No se trata de ganar. Allá. Se trata de estar juntos, de que nadie vuelva a separarnos. Doña Elena observó la escena desde la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. Dios siempre hace justicia. Hijo, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. Lucía apoyó la cabeza en el pecho de su padre y sonrió. ¿Puedo dormir aquí contigo esta noche? Claro que sí, mi vida, respondió Alejandro. En el silencio de la casa, el reloj marcó las 10. Por primera vez en mucho tiempo, la paz regresaba a los corazones de los Montero. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de aquel pequeño hogar, el amor volvía a ser el centro de todo. Y mientras la noche caía sobre Coyoacán, Alejandro comprendió que la justicia más importante no era la de los tribunales, sino la que nace cuando un padre decide no volver a cerrar los ojos ante el dolor de su hija. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Habían pasado 3 semanas desde la audiencia. La vida en casa de doña Elena había recuperado una rutina tranquila. Las mañanas olían a pan tostado y a café recién hecho. Lucía se despertaba temprano para ir a la escuela, y Alejandro la acompañaba todos los días. Ya no había llantos al despertar ni silencios en la mesa. La niña sonreía más, y aunque las sombras del pasado seguían presentes, poco a poco comenzaban a desvanecerse. Alejandro pasaba más tiempo con ella. Le gustaba llevarla al parque los fines de semana, comprarle helado y verla correr bajo el sol. Cada risa de su hija era una pequeña victoria, una prueba de que aún existía esperanza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo le decía que la paz no duraría para siempre. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una notificación en su teléfono. Era un correo sin asunto. Al abrirlo, encontró una sola frase: no puedes esconder a una madre de sus hijos. Debajo, una fotografía reciente de los gemelos Diego y Sofía jugando en un jardín que no reconocía. El remitente estaba oculto, pero Alejandro no necesitó adivinar. Sabía quién había enviado ese mensaje. Respiró hondo y apoyó las manos sobre el escritorio. Miró hacia la ventana y pensó en lo frágil que era la tranquilidad. La voz de su madre rompió el silencio. Hijo, el enemigo más peligroso no es quien te grita, sino quien te observa en silencio. Alejandro asintió. Lo sé, mamá.
No quiero más conflictos, pero si vuelve a acercarse a Lucía, no me detendré. Esa noche, mientras Lucía hacía la tarea, Alejandro se sentó a su lado. ¿Te sientes feliz aquí, mi amor? La niña levantó la mirada. Sí. Papá, con la abuela me siento segura. Ella ora conmigo, antes de dormir. Él sonrió con ternura. Entonces aquí te quedarás el tiempo que sea necesario. Lucía pareció dudar un momento. «Hey, Camila, ¿ya no va a venir nunca?» Alejandro guardó silencio unos segundos. «No lo sé. Ya, pero si viene, no te preocupes. Yo estaré contigo». Las semanas siguieron tranquilas. Alejandro volvió poco a poco al trabajo, pero esta vez organizaba su vida de otra forma. Ya no era el empresario que lo sacrificaba todo por los negocios. Ahora su prioridad era su hija. Cada tarde, al volver a casa, la encontraba dibujando o ayudando a doña Elena a preparar la cena. El hogar se llenaba de risas y de música suave. Por fin, parecía que la vida se estaba recomponiendo. Sin embargo, la calma se rompió una noche de lluvia. Alejandro llegaba de una reunión cuando vio una figura frente a la casa. Era una mujer empapada bajo el paraguas. El corazón le dio un vuelco. Camila Ortega estaba allí, esperándolo. «Alejandro, solo quiero hablar», dijo ella con voz temblorosa. «No hay nada que hablar». «Camila», la jueza fue clara. «Por favor, no me cierres la puerta. No vine a pelear, solo quiero ver a mis hijos». Alejandro dudó unos segundos, y luego asintió. 5 minutos. Nada más. La hizo pasar al recibidor. Camila estaba más delgada, el rostro cansado, los ojos rodeados de ojeras. «Perdí mucho. Alejandro, mi matrimonio, mi reputación, y ahora también a mis hijos. No quiero pelear más». Alejandro la miró con frialdad. «No se trata de lo que perdiste, sino de lo que hiciste. Hay heridas que no se curan con disculpas». Camila bajó la mirada. «Lo sé, pero quiero cambiar. Estoy yendo a terapia. La doctora Chen me ayuda. Tal vez ya sea tarde para ti, pero no para ellos. Solo quiero que los gemelos no me olviden». Alejandro la observó en silencio. En su interior, una mezcla de rabia y compasión se enfrentaban. «Si hablas con la doctora Chen y con los asistentes sociales, veremos qué se puede hacer. Pero no te acerques a Lucía sin mi autorización». Ella asintió despacio. «Gracias, Alejandro. No esperaba menos de ti». Se marchó sin mirar atrás. La lluvia caía sobre el pavimento, y su silueta se perdió entre los árboles. Alejandro cerró la puerta y se quedó de pie unos minutos. Mirando el vacío, sentía que algo había cambiado, pero no sabía si era esperanza o advertencia. Al día siguiente, recibió una llamada de la doctora Chen. «Señor Montero, la señora Ortega ha empezado un proceso terapéutico. Quiere recuperar la relación con sus hijos. No puedo prometerle resultados, pero parece sincera». Alejandro guardó silencio antes de responder. «Si lo hace por ellos y no por mí, la apoyaré, pero solo si demuestra con hechos que ha cambiado». Esa noche, Lucía se acercó al balcón donde su padre observaba la ciudad. «Papá, ¿por qué estás triste?» «No estoy triste, Jaya. Solo pienso en Camila, en el futuro. Quiero que crezcas libre, sin miedo, sin rencor». Lucía apoyó su cabeza en su brazo. «Entonces ya lo lograste, papá, porque aquí no hay miedo, solo amor». Alejandro la abrazó y sintió que el alma se le aligeraba. El viento movía las cortinas y la lluvia se había detenido, pero detrás de esa calma quedaba un presentimiento que no podía ignorar. Camila Ortega había vuelto, y aunque decía buscar redención, Alejandro sabía que el alma humana es impredecible. En ese silencio de cristal, donde todo parecía frágil pero hermoso, el millonario comprendió que la verdadera batalla no se libraba en los tribunales, sino en los corazones de quienes debían aprender a perdonar sin olvidar. Habían pasado 2 meses desde aquella noche de lluvia. En la casa de doña Elena, la vida seguía su ritmo sereno. Las mañanas eran luminosas, los desayunos tranquilos, y Lucía volvía de la escuela con nuevas historias que llenaban de alegría a su padre. Alejandro Montero trabajaba menos y sonreía más. Había aprendido a disfrutar de lo sencillo, de las cosas que antes pasaban desapercibidas. Cada risa de su hija era un recordatorio de que la paz puede construirse incluso sobre las ruinas del dolor. Un día, mientras desayunaban, doña Elena encendió la radio. En una estación local se hablaba de un nuevo programa de apoyo para familias en conflicto. Mencionaron a una de las psicólogas colaboradoras, la doctora Valeria Chen. Alejandro levantó la vista. «Mamá,
Ella es la terapeuta que trató a Camila. La anciana sonrió con calma. Tal vez Dios está moviendo las piezas, hijo. A veces la gente cambia, aunque sea tarde. Alejandro no respondió. Parte de él quería creerlo, pero otra parte aún recordaba el rostro asustado de su hija comiendo sola. Era difícil olvidar. Esa tarde recibió una llamada de la doctora Chen. Señor Montero, quería informarle que la señora Ortega ha mostrado avances significativos. Ha aceptado sus errores y está trabajando para reconstruir su relación con los gemelos. También me pidió que le agradeciera por permitirle ese proceso. Alejandro se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo hice por ella, doctora. Lo hice por los niños, pero me alegra saber que está mejor. Esa noche, mientras veía a Lucía dormir, pensó en las palabras de la doctora, y si realmente Camila había cambiado, y si el perdón, aunque difícil, era la última parte del camino que necesitaba recorrer para cerrar esa herida. Pasaron los días y la rutina se mantuvo tranquila, hasta que una mañana llegó un sobre a nombre de Alejandro. Era una carta escrita a mano, con la letra de Camila. Alejandro, no, busco justificarme. Sé el daño que hice, pero cada día en terapia me doy cuenta de que el rencor no cura nada. Estoy aprendiendo a ser mejor madre, no por ti, sino por los niños. Si algún día crees que puedo pedirle perdón a Lucía en persona, estaré lista. No quiero absolución, solo una oportunidad de demostrar con hechos que ya no soy la misma. Alejandro leyó la carta varias veces, la dejó sobre la mesa y miró por la ventana. La ciudad parecía en calma, igual que su corazón. Por primera vez en años, no sintió rabia, solo una tristeza suave, como una brisa que acaricia las cicatrices del alma. Esa tarde, habló con doña Elena. Mamá, Camila quiere ver a Lucía algún día, dice que ha cambiado. La mujer lo miró con serenidad. El perdón no se fuerza, hijo. Se ofrece cuando el alma está lista. No lo hagas por ella, hazlo por tu hija. Un corazón libre de odio crece más fuerte. Alejandro asintió. Lo pensaré. Pasaron 2 semanas. Lucía preparaba una obra escolar sobre la familia. Cuando su maestra le preguntó qué significaba para ella la palabra hogar, respondió sin dudar: hogar es donde te escuchan, incluso cuando no hablas. Esa frase llegó a los oídos de su padre como una señal. Decidió que era momento de dar un paso más. Llamó a la doctora Chen y organizó un encuentro supervisado. El día llegó con un cielo despejado. En una pequeña sala del centro familiar, Lucía esperaba con las manos entrelazadas. A un lado estaba Alejandro, observando con atención. La puerta se abrió lentamente y Camila Ortega entró. Vestía de forma sencilla, sin maquillaje, sin joyas. Parecía otra persona. La miró con timidez. Hola, Lucía. La niña bajó la mirada. Hola. Camila respiró hondo. No espero que me perdones, solo quiero pedirte disculpas por todo el daño que te hice. Fui egoísta y cruel, y no hay día que no lo recuerde. No hay excusa para haber sido indiferente contigo. Lucía levantó la vista, sus ojos no mostraban rencor, solo cautela. ¿Por qué me tratabas así? Porque tenía miedo, Lucía, miedo de no ser suficiente, miedo de perder el amor de tu padre. Pero el miedo no es una razón para herir, y ahora lo sé. La niña guardó silencio unos segundos. Luego, asintió despacio. No sé si puedo perdonarte todavía, pero ya no te tengo miedo. Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. Eso ya es mucho, más de lo que merezco. Alejandro observaba en silencio. Sentía orgullo por su hija y una paz que no esperaba. Comprendió que el perdón no era un favor que se daba al culpable, sino un regalo que liberaba a quien había sufrido. Al salir del centro, Lucía tomó la mano de su padre. Ella ya no va a hacernos daño. No. Ella, ya no. A veces las personas cambian cuando la vida les enseña con dolor. Entonces espero que aprenda bien, dijo la niña con una sonrisa pequeña. Camila los vio marcharse desde la puerta. No intentó detenerlos. Sabía que la redención no se obtiene en un día, pero mientras los miraba alejarse, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin culpa. Esa noche, Alejandro escribió en su cuaderno de notas algo que nunca olvidaría: perdonar no borra el pasado, pero hace que el futuro pese menos. Y así, en la calma de su hogar, el eco del perdón comenzó a resonar como una melodía suave, recordándole a todos que incluso los corazones más heridos pueden volver a latir con esperanza. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro en el centro familiar. El tiempo había hecho su trabajo con paciencia. La vida de los Montero comenzaba a tener un ritmo estable.
Lucía crecía, rodeada de amor, de escuela, de risas y de los cuidados de su abuela. Alejandro se sentía más tranquilo, más humano. Había aprendido a mirar la vida con otros ojos, sin la soberbia del éxito, pero con la gratitud de quien ha sobrevivido a una tormenta. Las mañanas en Coyoacán eran alegres. Lucía y doña Elena preparaban el desayuno, mientras Alejandro leía las noticias. A veces, la niña bromeaba con su abuela, y el sonido de sus risas se mezclaba con el olor del café. En esos momentos, Alejandro pensaba que la paz era posible. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que aún quedaban asuntos sin cerrar. Una tarde, la doctora Valeria Chen lo llamó al despacho. Su voz sonaba cómoda, pero firme. Señor Montero, quería informarle que la señora Ortega ha solicitado una nueva revisión de su caso. No busca recuperar la custodia, solo pide más tiempo con los gemelos. Las autoridades consideran que ha cumplido con las condiciones del programa de rehabilitación emocional. Desea autorizar las visitas supervisadas. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Recordó la mirada de Camila durante aquella última reunión. Había algo distinto en ella, una serenidad que antes no existía. Si la psicóloga lo considera conveniente, aceptaré. Pero todo bajo vigilancia, no quiero riesgos para los niños. Lo entiendo, señor Montero, respondió la doctora. A veces el perdón se demuestra en los actos, no en las palabras. Esa misma noche, Alejandro reunió a su madre y a Lucía en la sala. Hemos recibido una solicitud de la doctora Chen. Camila quiere pasar un día con los gemelos en un ambiente controlado. La jueza aprobó la petición. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Y tú lo vas a permitir, papá? Sí. Allá, creo que todos merecen una segunda oportunidad, pero esta vez no habrá secretos ni mentiras. Doña Elena suspiró. A veces Dios permite que los caminos se crucen de nuevo para probar cuánto hemos aprendido. El encuentro se realizó un domingo en un parque privado, bajo la supervisión de Sara Méndez, la trabajadora social. Los gemelos corrieron hacia su madre sin miedo. Camila los abrazó con lágrimas en los ojos. Había pasado tanto tiempo que los niños parecían más altos, más seguros. Lucía observaba a distancia junto a su padre. ¿Quieres saludarla?, preguntó Alejandro con voz suave. Lucía dudó un instante, luego asintió. Caminó despacio hasta donde estaba Camila. La mujer se levantó y la miró con un respeto nuevo. Hola, Lucía. Te ves muy bonita. Gracias, me alegra que esté bien. Camila sonrió con sinceridad. Estoy mejor, y tú también, se nota en tus ojos. Los niños jugaron durante horas. No hubo tensiones ni reproches, solo risas y voces de infancia. Alejandro observaba con cautela, pero también con alivio. Había temido que aquel encuentro despertara viejas heridas, pero lo que vio fue diferente. Camila parecía haber dejado atrás la soberbia. Sus gestos eran simples, sus palabras prudentes. Al final de la jornada, cuando todos se preparaban para irse, Camila se acercó a Alejandro. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merecía, pero la valoro más de lo que imaginas. Alejandro la miró sin dureza. Si de verdad cambiaste, lo sabremos con el tiempo. Los niños necesitan estabilidad. No juegues con eso. No lo haré, respondió ella. He aprendido a vivir sin controlarlo todo. Solo quiero ser parte de sus vidas, aunque sea desde lejos. Doña Elena, que observaba desde la sombra de un árbol, sonrió en silencio. Sabía que a veces la redención llega sin ruido, como una brisa que apenas se siente. Días después, la doctora Chen visitó la casa para una evaluación familiar. Habló con Lucía mientras Alejandro escuchaba desde la puerta. ¿Cómo te sientes ahora? Lucía, feliz. Antes tenía miedo de que todo volviera a ser como antes, pero ya no. Papá está más cerca. La abuela siempre está conmigo. Y Camila, ya no me asusta. Eso es un gran paso. Pequeña, dijo la doctora. El perdón no se trata de olvidar, sino de no dejar que el dolor decida por ti. Alejandro cerró los ojos por un momento. La frase resonó en su mente como una oración. Cuando la doctora se fue, abrazó a su hija con ternura. Estoy orgulloso de ti, Lucía. Has sido más valiente que todos nosotros juntos. Ella sonrió. No soy valiente, papá. Solo aprendí de ti y de la abuela. Esa noche, el cielo sobre Coyoacán estaba despejado. Alejandro salió al jardín con una copa de vino y se quedó mirando las estrellas. Doña Elena se le acercó. ¿Qué piensas? Y yo, pienso que el dolor nos cambió, pero también nos hizo mejores. Tal vez era necesario pasar por todo esto para entender lo que realmente importa. El amor siempre enseña,
Aunque Juela, respondió su madre. Lucía apareció en la puerta. Papá, ¿puedo dormir contigo esta noche? Alejandro sonrió. Claro que sí, mi vida. La niña se acercó corriendo y lo abrazó con fuerza. Doña Elena los observó y murmuró una oración en voz baja. La paz, esa que parecía imposible tiempo atrás, por fin había regresado al corazón de la familia. Esa noche, antes de dormir, Alejandro escribió en su diario una sola frase. La esperanza no regresa cuando todo está perfecto. Regresa cuando aprendemos a vivir con lo que no lo está. Y así, mientras la ciudad dormía, la familia Montero comenzó un nuevo capítulo. Uno donde la fe, la paciencia y el amor se entrelazaban para construir algo más fuerte que el pasado, la verdadera esperanza. El verano había llegado a la Ciudad de México con días cálidos y cielos claros. En la casa de Coyoacán, el ambiente era tranquilo. Lucía jugaba con los gemelos en el jardín, mientras doña Elena leía bajo la sombra del viejo árbol de jacarandas. Las risas infantiles llenaban el aire como una melodía de esperanza. Parecía que por fin la vida había encontrado su equilibrio. Alejandro Montero observaba a sus hijos desde la terraza, sostenía una taza de café y sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. Sin embargo, esa calma tenía un costo. Lo sabía, en el fondo de su corazón, la vida, pensaba, siempre cobra su precio. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era la doctora Valeria Chen. Su tono era más serio de lo habitual. Señor Montero, necesito informarle que el juzgado ha recibido una nueva solicitud de la señora Ortega. Pide la posibilidad de convivir con los 3 niños bajo supervisión parcial. Dice que ha mantenido estabilidad emocional durante meses y ha cumplido todas las condiciones impuestas por la jueza. Alejandro guardó silencio. ¿Y qué recomienda usted? Desde un punto de vista terapéutico, podría ser beneficioso si se maneja con precaución, pero la decisión final es suya, señor Montero. Cuando colgó el teléfono, sintió que el peso del pasado regresaba de golpe, miró hacia el jardín. Lucía y los gemelos seguían jugando, sin saber que el destino estaba a punto de ponerlos otra vez a prueba. Esa noche, habló con doña Elena en la cocina. Mamá, Camila ha pedido ver a los 3 niños. La jueza podría aprobarlo. La anciana dejó la taza sobre la mesa y lo miró con preocupación. Hijo, la paz que tienes hoy es un regalo, pero los regalos también hay que cuidarlos. ¿Crees que ella está lista para volver? No lo sé. Mamá, la doctora dice que ha mejorado. Parte de mí quiere creerlo, pero otra parte teme perder todo lo que logramos. Doña Elena suspiró. El perdón es una puerta peligrosa. Alejandro, hay que abrirla despacio. Durante los días siguientes, Alejandro apenas dormía, revisaba informes, leía las evaluaciones de los psicólogos y volvía a mirar las grabaciones antiguas de seguridad que aún guardaba como si buscara respuestas en un pasado que ya no podía cambiar. Cada imagen era una herida, pero también una lección. Finalmente, decidió presentarse en el juzgado. La audiencia fue breve. La jueza Teresa Delgado escuchó a ambas partes con atención. Señor Montero, la señora Ortega ha cumplido con los tratamientos y no presenta signos de riesgo emocional. No obstante, la decisión sobre la convivencia prolongada dependerá de su consentimiento. Alejandro respiró profundo. Miró a Camila, que se mantenía en silencio con las manos entrelazadas. Por primera vez en mucho tiempo, no vio arrogancia en su rostro, sino humildad y arrepentimiento. Si las condiciones se cumplen y los niños están protegidos, no me opondré, su señoría. La jueza asintió. Así será. Las visitas se realizarán una vez al mes en el centro familiar. Estará presente una trabajadora social. Si se mantiene el buen comportamiento, se revisará el caso en 6 meses. Cuando salió del tribunal, Alejandro sintió que el aire pesaba. No sabía si había hecho lo correcto. La paz que había construido con tanto esfuerzo parecía más frágil que nunca. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía lo recibió con una sonrisa. Papá, hicimos dibujos para ti. Mira, este eres tú, y aquí está la abuela. Él sonrió y la abrazó. Gracias, princesa. Siempre sabes cómo iluminar mis días. Mientras ella le mostraba sus dibujos, pensó en la decisión que acababa de tomar. Tal vez la vida le pedía algo más que proteger. Le pedía enseñar a perdonar, incluso cuando el miedo aún estaba presente. El primer encuentro con Camila y los 3 niños se llevó a cabo un domingo. Fue un día nublado, pero tranquilo. En la sala del centro familiar, Camila esperaba con flores en la mano. Cuando vio entrar a los pequeños, su rostro se iluminó. No hubo lágrimas ni dramatismo, solo abrazos sinceros.
Lucía permaneció algo distante al principio, pero con el paso de los minutos se relajó. Camila hablaba con voz serena, sin intentar justificar el pasado. Después del encuentro, Shara Méndez, la supervisora, se acercó a Alejandro. Señor Montero, el ambiente fue positivo. Creo que los niños se sienten seguros. La señora Ortega mostró estabilidad emocional y respeto hacia los límites establecidos. Alejandro asintió sin decir nada. Caminó hacia el auto con Lucía tomada de la mano. ¿Cómo te sentiste? Ah, ya. Bien. Ella ya no me da miedo, pero sigo pensando que no debería vivir con nosotros. No lo hará. Tranquila. Solo quiero que aprendas que perdonar no significa olvidar. Significa no cargar más con el dolor. Lucía sonrió levemente. Entonces ya la perdoné. Papá, al llegar a casa, doña Elena los esperaba con la cena lista. ¿Cómo salió todo?, preguntó. Salió bien, respondió Alejandro con un suspiro. Pero la paz siempre tiene un precio, y a veces ese precio es aprender a confiar otra vez. Esa noche, cuando todos dormían, Alejandro salió al jardín, miró el cielo estrellado y pensó en lo que había pasado. Recordó las palabras de la jueza, la mirada de Camila y la inocencia de su hija. En ese momento comprendió que la justicia humana puede cerrar un caso, pero solo el amor puede cerrar una herida. Encendió una vela pequeña y la colocó sobre la mesa del jardín. No por ella, murmuró, sino por mí, por Lucía y por los niños. Que esta paz dure, aunque me cueste sostenerla. El viento sopló suavemente, apagando la llama. Alejandro sonrió con calma. A veces, y pensó, el silencio no es ausencia, es el precio que uno paga por la paz. Habían pasado varios años. Desde aquel último juicio, la mansión de Coyoacán se mantenía igual, aunque el jardín era distinto. Los rosales que Lucía había plantado de niña ahora estaban llenos de flores. El tiempo había seguido su curso, silencioso pero generoso. Lucía Montero ya no era una niña, tenía 18 años y acababa de ser aceptada en la Universidad de Stanford. El día de su partida se acercaba y aunque la casa estaba llena de orgullo, también flotaba en el aire una tristeza suave, esa que solo sienten los padres cuando comprenden que los hijos ya no los necesitan del mismo modo. Alejandro Montero se despertó antes del amanecer, caminó hasta el balcón, desde donde podía ver el sol salir entre los árboles. A su lado, el retrato de su difunta esposa seguía en el mismo lugar. Sonrió con nostalgia. Lo logramos, murmuró. Nuestra niña está lista para volar. En la cocina, doña Elena preparaba café como cada mañana. Sus manos, más arrugadas que antes, seguían firmes. Cuando vio a su hijo bajar, lo miró con ternura. No duermes bien cuando estás preocupado. Alejandro se sentó frente a ella. Es raro, mamá. Durante años mi vida fue protegerla del dolor. Ahora debo dejarla ir, y eso me duele más que todo lo demás. Doña Elena asintió. Ese es el precio de amar. Quien enseña a un hijo a volar, también debe aceptar ver cómo se aleja. Lucía bajó poco después, con una maleta pequeña y una sonrisa temblorosa. Buenos días, papá. Alejandro la miró y sintió que el tiempo se le escapaba de las manos. Buenos días, mi amor. ¿Lista para tu aventura? Lista, pero un poco nerviosa. Es mi primera vez lejos de casa. Siempre habrá un hogar esperándote aquí, respondió él. Durante el desayuno, los gemelos Diego y Sofía corrían por la sala riendo. Ahora tenían 8 años y eran inseparables de su hermana mayor. Camila Ortega los visitaba con frecuencia, había cumplido todas las condiciones del tribunal y mantenía una relación cordial con Alejandro. Ya no quedaba rencor, solo una distancia civilizada y una paz construida con esfuerzo. Cuando Camila llegó esa mañana para despedirse de Lucía, lo hizo sin dramatismos. Llevaba flores blancas en las manos. «Quis venir a deserte suerte», dijo con voz suave. Lucía la miró sin temor. «Gracias, me alegra que esté bien». Camila asintió. «Tú me enseñaste algo, Lucía, que no se puede ser madre sin aprender a pedir perdón. Gracias por escucharme aquella vez». Lucía sonrió con sinceridad. Todos merecen una segunda oportunidad. Después de esa breve conversación, Camila abrazó a los gemelos y se marchó sin mirar atrás. Alejandro observó la escena en silencio. No sentía rabia ni desconfianza, solo gratitud por haber llegado hasta ese punto sin destruirse unos a otros. Más tarde, mientras el taxi esperaba frente a la casa, Lucía salió con su maleta. Alejandro la acompañó hasta la puerta. ¿Tienes todo?, preguntó.
intentando sonar tranquilo. Sí, aunque me llevo algo que no cabe en la maleta. ¿Qué cosa? Todo lo que me enseñaste, que la familia no se mide por la sangre, sino por el amor que uno decide dar. Alejandro la abrazó con fuerza. Eres mi mayor orgullo. ¡Jaya! No dejes que nadie te haga olvidar quién eres. Lo prometo. Papá. Doña Elena se acercó despacio. Ve con Dios, mi niña. Que los ángeles caminen contigo. Lucía la abrazó también. Gracias por enseñarme a creer, abuela. El taxi arrancó despacio. Desde la ventana, Lucía saludó con la mano hasta perderse entre las calles arboladas. Alejandro permaneció inmóvil unos minutos. Doña Elena se acercó y le colocó una mano en el hombro. No llores, hijo. Las lágrimas también son una forma de agradecer. Esa tarde, la casa pareció más grande y más vacía. Alejandro caminó por los pasillos, recordando cada risa, cada llanto, cada promesa que había hecho. Entró al cuarto de Lucía y vio sobre la cama una carta. La abrió con cuidado. Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor no se mide por la perfección, sino por la presencia. Si algún día la vida me asusta, miraré al cielo y recordaré que tú y la abuela me enseñaron a no tener miedo. Te amo, Lucía. Alejandro se sentó en la cama y leyó la carta varias veces. Una lágrima cayó sobre el papel, pero no era de tristeza. Era el alivio de quien sabe que ha cumplido su misión. Al caer la noche, doña Elena salió al jardín y encendió una vela. Por todos los que aprendieron a perdonar, dijo en voz baja. Alejandro se le unió y miraron el cielo estrellado. Sabes, mamá, dijo él, creo que Lucía es la prueba de que incluso los corazones rotos pueden florecer. Así es, hijo. Porque cuando el amor se siembra con fe, siempre regresa convertido en luz. En ese momento, el amanecer comenzó a dibujarse en el horizonte. El cielo se tiñó de tonos dorados. Alejandro cerró los ojos y sonrió. Ya no tenía miedo. Sabía que el ciclo se había completado. La promesa del amanecer no era solo el inicio de un nuevo día, sino el recordatorio de que después de toda oscuridad, siempre hay un renacer. Y así, mientras el sol bañaba la ciudad, la historia de los Montero llegaba a su final, un final sin gritos ni culpas, solo con paz, perdón y esperanza. El millonario que alguna vez vivió entre el ruido del éxito, comprendió al fin que su mayor riqueza no estaba en los números, sino en el amor que lo acompañaba. Al ver partir a su hija hacia el futuro, habían pasado 3 años desde que Lucía partió a la universidad. La casa de Coyoacán seguía siendo el refugio de los recuerdos. Alejandro Montero, ahora con canas visibles en las sienes, caminaba por el jardín cada mañana. Le gustaba escuchar los sonidos de la vida que aún habitaban en ese lugar, el canto de los pájaros, el viento entre los árboles y la risa lejana de los gemelos que jugaban con doña Elena. Los años no habían borrado el pasado, pero lo habían suavizado. El tiempo tenía esa magia de convertir las heridas en cicatrices que ya no dolían. Alejandro aprendió a vivir sin miedo, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Lucía lo llamaba cada domingo desde California. Su voz siempre sonaba alegre. Papá, esta semana presenté mi proyecto de arte, lo dediqué a mamá. ¿Y a ti? Alejandro sonreía al escucharla. Estoy orgulloso de ti. Allá, has convertido el dolor en belleza. Igual que lo hizo tu abuela con la vida. Doña Elena, más frágil pero aún fuerte de espíritu, seguía siendo el corazón del hogar. Cada noche encendía una vela y rezaba. No pedía riquezas ni favores, solo paz. La familia había pasado por demasiadas tormentas como para no valorar la calma. Una tarde de invierno. Alejandro recibió una carta certificada del tribunal. Al abrirla, descubrió que se trataba de un aviso oficial. Camila Ortega había solicitado permiso para mudarse al extranjero con los gemelos. Había conseguido un empleo en España y los niños ya asistían a un colegio bilingüe. Alejandro se quedó mirando el documento largo rato. No sintió enojo ni desconfianza. Sabía que esa etapa había llegado. La mujer que alguna vez había causado tanto dolor ahora parecía haber encontrado su propio camino. Esa noche habló con doña Elena mientras preparaban té. Mamá, Camila se va con los niños. Tal vez sea lo mejor. ¿Estás en paz con esa decisión? Sí. Ya no quiero pelear con el pasado. Prefiero recordar lo que aprendimos. La anciana lo miró con orgullo. Entonces ya estás listo para tu nueva vida. Cuando uno suelta, el alma se libera. Días después, Camila pasó por la casa para despedirse. Había cambiado. Su mirada era serena, sin el brillo altivo de antes.
Gracias por permitir que me marche en paz. Alejandro, nunca podré borrar lo que hice, pero me consuela saber que no terminamos odiándonos. Alejandro asintió. La vida ya nos enseñó bastante sobre el odio. Cuida a los niños. Ellos merecen una madre en paz. Camila sonrió con sinceridad. Y tú mereces ser feliz. Gracias por no cerrarme la puerta cuando más lo necesitaba. Después de su partida, la casa quedó más silenciosa, pero no triste. Alejandro comprendió que el silencio también puede ser compañía. Cuando el corazón está en calma, pasaron los meses. En primavera, Lucía volvió a México por vacaciones. Al verla bajar del avión, Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Ya no era la niña que pedía protección, sino una mujer segura, con una luz en la mirada que hablaba de madurez y esperanza. Esa noche, cenaron juntos en el jardín. Doña Elena los observaba con una sonrisa. Dicen que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma, dijo la anciana mientras servía el postre. Lucía asintió. El amor que aprendí aquí me hizo quien soy. No por lo que tuvimos, sino por lo que superamos. Alejandro levantó la mirada al cielo estrellado. Tu madre estaría orgullosa de ti. Lograste sanar lo que muchos adultos no pudimos. Aprendiste a perdonar sin olvidar. Lucía le tomó la mano. Aprendí de ti. Papá, me enseñaste que los héroes no siempre usan capa. A veces solo se quedan cuando todos los demás se van. El silencio que siguió fue cálido, lleno de significado. Doña Elena miró a su hijo y a su nieta con emoción. Este es mi legado. Alejandro, no son las casas ni el dinero, sino la fe en que el amor puede sobrevivir a cualquier herida. Cuando la abuela se retiró a descansar, padre e hija permanecieron en el jardín. El viento movía las hojas del jacarandá y las flores caían sobre la mesa. Alejandro se puso de pie y abrazó a Lucía. Si algún día tienes una familia, enséñales lo que aprendiste aquí. Enséñales que el perdón no es debilidad, sino la forma más alta de amor. Luari, papá, es tu legado, el legado del corazón. Esa noche, Alejandro escribió en su cuaderno de notas por última vez: he vivido suficiente para entender que las heridas no desaparecen, pero dejan espacio para que crezcan flores. La riqueza no está en lo que uno posee, sino en a quien tiene al final del día. Perdonar no cambia lo que pasó, pero transforma lo que queda por vivir. Mi hija es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, nunca se extingue. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de su escritorio. Luego apagó las luces y salió al jardín. El cielo estaba despejado, y una brisa suave traía el perfume de las flores. Miró hacia el horizonte y sonrió. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de dorado. Era el mismo amanecer que años atrás había visto entre lágrimas, pero ahora tenía otro significado. Ya no representaba el dolor de empezar de nuevo, sino la certeza de haber completado el camino. Alejandro Montero levantó la vista y susurró en voz baja: gracias, Dios, por enseñarme que la mayor fortuna que un hombre puede tener es un corazón que sabe amar y perdonar. Y así, mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, el millonario que alguna vez creyó tenerlo todo, descubrió que su verdadero tesoro no era su dinero ni su apellido, sino el amor que había cultivado en su familia. Un amor que, como el amanecer, siempre vuelve a iluminar incluso las noches más oscuras. La historia de la familia Montero no es solo el relato de un millonario que perdió y recuperó la paz. Es la prueba de que ningún corazón está demasiado roto como para no volver a amar, que ningún error es tan grande como para no aprender de él. Alejandro comprendió que el dinero puede comprar casas, pero nunca un hogar, que las joyas más valiosas no brillan en vitrinas, sino en los ojos de los hijos cuando se sienten amados y protegidos. Lucía nos enseñó que el perdón no significa olvidar lo que nos hicieron, sino liberarnos del peso de seguir recordándolo con dolor. Aprendió que incluso los niños heridos pueden crecer para hacer luz en la oscuridad de otros. Su fuerza, su ternura y su capacidad para comprender al que la hirió convirtieron su historia en un faro para todos los que alguna vez sintieron miedo o soledad. Y doña Elena, con su fe silenciosa, fue la raíz que sostuvo a toda la familia. Porque el amor de una madre o de una abuela es la voz de Dios susurrando que todo puede recomponerse si se tiene paciencia, humildad y esperanza. La vida les quitó muchas cosas, pero les devolvió algo mucho más grande: el sentido de amar sin condiciones. Aprendieron que los finales felices no siempre son perfectos, pero siempre llegan cuando el corazón elige la paz sobre el orgullo. Si esta historia tocó tu alma, tómate un momento para reflexionar. ¿A quién necesitas perdonar hoy?
¿Qué parte de tu pasado sigues cargando sin darte cuenta? Recuerda que perdonar no es rendirse, es avanzar más ligero. No lo haces por quien te hirió, sino por ti, para que puedas seguir caminando sin cadenas. Y si tú también crees que el amor verdadero nunca muere, escribe en los comentarios la palabra amén, porque cuando escribes esa palabra, declaras que eliges la luz sobre la oscuridad, la fe sobre el miedo y la esperanza sobre la culpa. Suscríbete a este canal para seguir escuchando historias reales que sanan el corazón, donde cada lágrima tiene sentido y cada final nos recuerda que aún en medio del dolor, el amor siempre renace, porque al final, el verdadero legado no se mide en dinero, sino en corazones que siguen amando a pesar de todo. La historia de los Montero nos deja una enseñanza profunda. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, siempre hay un amanecer esperando a quienes tienen el valor de perdonar. Alejandro, Lucía y doña Elena nos demostraron que la familia no se mide por la perfección, sino por la presencia, que los errores pueden destruir una casa, pero el amor puede reconstruir un hogar. Aprendimos que la verdadera riqueza no se guarda en bancos, sino en los corazones que saben amar y proteger, que un padre vale más por el tiempo que comparte, que por el dinero que gana, que un hijo no necesita lujo, solo sentirse visto y escuchado. Lucía nos recordó que el perdón no es debilidad, es libertad. Cuando eliges perdonar, dejas de ser prisionero del pasado y comienzas a escribir tu propia historia. La vida no se trata de tenerlo todo, sino de sanar, de volver a creer. Y si esta historia tocó tu alma, si alguna vez sentiste lo que Lucía, lo que Alejandro o doña Elena sintieron, escribe en los comentarios la palabra amén, porque cuando dices amén, afirmas que crees en el poder del amor, en la justicia del tiempo y en la luz de un nuevo comienzo. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales que sanan el corazón, donde la vida, el perdón y la esperanza se encuentran. Cada semana compartimos relatos que te recordarán que nunca es tarde para cambiar, para amar o para empezar de nuevo. Si crees que el amor puede transformar incluso las heridas más profundas, dale me gusta. Comparte este video y escribe desde donde nos ves, porque las almas que creen juntas, sanan juntas. Recuerda, las heridas cicatrizan, el amor permanece y el perdón nos hace libres.